Amén. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, la partimos estudiando la semana pasada y vamos a seguir trabajando en la carta en el día de hoy, donde vamos a intentar responder una pregunta. Que todos los hijos del Señor somos partícipes de la esencia divina. Y eso es el título del sermón de hoy día, partícipe de la esencia divina. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué forma nosotros participamos de la esencia divina? Lo primero que tenemos que decir es que el apóstol Pedro sigue escribiendo a creyentes, a hijos del Señor, a su iglesia, en un contexto de persecución. Y la primera parte de la carta, básicamente había un factor externo donde ellos estaban, por los cuales Pedro les escribía. Y el factor externo tenía que ver con la persecución. Había una persecución. Entonces le estaba escribiendo a ellos, ¿para qué? Para que permanecieran firmes en relación a la persecución. Pero ahora hay otro factor con el cual Pedro quiere a un poco alimentar y cuidar a la iglesia, y que tiene que ver con los falsos maestros que se estaban metiendo con falsas enseñanzas en la iglesia. Y Pedro les quiere animar a esta iglesia por medio de esta carta a que sigan confiando en Dios y que sigan creciendo en Dios. Y la única forma que Pedro les va a decir para que sigan creciendo en Dios y tengan ojo con los falsos maestros es que conozcan al Señor, conociendo al Señor. El antídoto para los falsos maestros y el antídoto para seguir perseverando tiene que ver con conocer al Señor, conocer a Dios ante el engaño, ante la mentira, y eso es conocer siempre la verdad. Y la verdad está dada por la palabra del Señor, y eso, Pedro le está diciendo, siempre va a traer bendición. A ustedes les va a enseñar, pero también les va a traer bendición. Entonces vamos a leer los dos versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy, y de ahí vamos a estar compartiendo algunas cosas. Según de Pedro 1, el 3 y el 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces nos va a decir en este pasaje varias cosas interesantes. Que tenemos, en primer lugar nos va a decir, de qué participamos, y que también hemos participado de un escape, y ese escape ha sido un escape con éxito. Y todo eso lo vamos a ir viendo en el día de hoy. Partamos. ¿Qué es lo que dice 2 Pedro 1.3? Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo primero que nos dice es que nos ha dado todas las cosas que pertenecen, que conciernen a la vida y a la piedad. A la vida y a la piedad. ¿A qué se referirá con esas dos cosas? La vida y la piedad. Cuando habla de vida, hace referencia a la vida eterna que todos nosotros tenemos. Lo que está diciendo, todo lo que nosotros necesitamos para vivir y disfrutar de la vida eterna ya nos fue dado. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y Juan, en relación a la vida eterna, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces lo que hay que preguntarse, ¿cuándo parte la vida eterna? ¿Cuándo parte la vida eterna? Y de acuerdo a lo que nos dice Juan, la vida eterna comienza cuando empezamos a conocer a Jesucristo, cuando Jesucristo viene a nuestra vida. Por lo tanto, la vida eterna no comienza cuando nosotros tenemos alitas y estamos tocando el arpa en el cielo. No, eso no es la vida eterna. Y ahí tampoco comienza la vida eterna. La vida eterna comienza cuando Cristo viene a nuestros corazones y entregamos nuestra vida a Él. Y en eso consiste la vida eterna. Ahí empezamos a vivir. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir conociendo al Señor. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La pregunta es, bueno, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿De qué forma conozco a Dios? No voy a poder nunca conocer a Dios. Y volvamos al pasaje. ¿Qué dice segunda? Pues su divino poder, ¿qué dice ahí? Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Por lo tanto, para conocer todo lo que concierne a la vida, tenemos todo lo que el Señor nos ha concedido. Tenemos
todo para tener una buena vida con el Señor, para tener todo, para tener un conocimiento relacional con Él, porque ya tenemos a Jesucristo y lo podemos conocer a Él. Y esto es lo más importante en la vida eterna. ¿Qué será lo más importante en la vida eterna? Conocerlo a Él. No hay otra cosa más importante que conocerlo a Él. Y de eso se trata la vida. ¿Por qué? Porque mientras lo conozco a Él, voy entendiendo lo que es la santidad, voy entendiendo lo que es la perfección. Mientras más lo conozco, más de su carácter voy absorbiendo yo por medio de su palabra. Y en eso consiste la vida eterna. Estas cosas tenemos, dice, tienen todas las cosas. El Señor nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Qué cosas? Hebreo dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Es una cosa que nosotros tenemos para vivir la vida eterna. Ahora nos podemos relacionar perfectamente y correctamente. ¿Por qué? Porque antes de empezar una vida eterna no teníamos acceso. No podíamos relacionarnos con el Señor, ni siquiera podíamos hablar con el Señor, pero ahora sí lo tienes. El día de hoy tienes todo lo necesario para vivir una vida eterna. Estamos destituidos, pero ahora tenemos libre acceso a esa vida. Efesios dice que fuimos aceptos. Delante del Señor fuimos aceptos. Si usted llega delante del Señor y dice, ¿sabe qué? Yo vengo en nombre de Luis a relacionarme con usted, o ponga su nombre, yo vengo en nombre de Margarita, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Pero si usted dice, ¿saben qué? Yo vengo en el nombre de Cristo, ahí sí sirve. Porque por medio de Cristo ahora nosotros tenemos acceso a relacionarnos con el Señor. Y si tenemos acceso a relacionarnos con el Señor, podemos conocerlo a Él. Y si podemos conocerlo a Él, estamos viviendo una buena vida vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna no comienza cuando usted se muere. La vida eterna comienza cuando usted nace de nuevo. Y es importante entender eso porque podemos tener concepciones erradas en relación a lo que es la vida eterna. No comienza cuando usted parte al cielo, no comienza cuando usted nace de nuevo. Y usted ahora tiene acceso a esa vida y tiene todo lo concerniente a la vida ahora, por medio de la oración, por medio de su palabra, y Él se revela su vida constantemente por medio de lo que el Señor tiene escrito en su palabra. Por lo tanto, lo puedes conocer hoy porque ahora tienes todo lo que usted necesita para vivir esta vida eterna. Sobre todas las cosas, tenemos lo más importante, tenemos a Cristo para vivir esta primera parte de la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos recuerda constantemente, mírenme a mí, no erren el blanco, fijen su mirada en Cristo? Porque nosotros tenemos una vida eterna y esta vida eterna se va a consumar plenamente cuando Cristo venga por nosotros. Y ahí se va a ir todo este cuerpo pecaminoso. Pero mientras tanto, estamos participando de la vida eterna, ¿pero en dónde? En este cuerpo. En este cuerpo. Y este cuerpo tiene muchas ansiedades, muchas imperfecciones, mucha tendencia al pecado. Y es por eso que constantemente la Biblia nos anima, si tú vas a vivir en esta vida, esta primera parte de la vida eterna, vívela mirando siempre a Jesucristo, porque si no, sale pecado de nosotros y no vivimos de acuerdo a lo que dice el Señor. Y por eso el Señor dice, Pedro le está diciendo, ustedes tienen todo lo concerniente a la vida, tienen todo para vivir una vida eterna de la mejor forma, pero también para vivir una vida piadosa. Tienen todo lo concerniente a la vida y a la piedad. ¿Qué será la piedad? ¿A qué se refiere la piedad? Y piedad significa bien adorar. Simplemente eso, bien adorar. Piedad esa es la traducción. Bien adorar, adorar correctamente. Eso es piedad. Y nuestra mejor adoración, ¿cuál será? ¿Cuál será nuestra mejor adoración? ¿Cantar bonito? ¿Tocar la guitarra? La mejor adoración. ¿Cuál fue la mejor adoración que nuestro Señor Jesucristo hizo? Una vida de obediencia. Una vida de obediencia. La mejor adoración que nosotros podemos tener y podemos dar a nuestro Señor es hacer y llevar una vida de obediencia. Si usted quiere ser una persona piadosa, tiene que ser una persona que obedezca la palabra del Señor. Y de esa forma usted va a obedecer. Si usted está acá, está llevando una vida piadosa. Porque probablemente dijo, no, ¿qué voy a estar levantando hoy día, a mitad del verano, yendo a la iglesia, a juntarme con los hermanos? Pero usted le hizo caso al Señor. Le hizo caso al Señor porque la Biblia dice, oye, no dejen de congregarse. No dejen, juntémonos. Y está acá, obedeció al Señor. Hoy día usted está llevando una vida piadosa.
Eso se trata. Cuando obedecemos al Señor, llevamos una vida piadosa. Y de eso se trata. Una persona piadosa es una persona que busca en todo momento agradar al Señor. Agradar a nuestro Señor. Agradar, mostrar el Evangelio por medio no de la obediencia. Entonces, nos ha dado todas las cosas que tienen que ver con la vida, por medio del conocimiento de Él, y que tienen que ver con la piedad. ¿Qué cosas son estas? Porque dice, nos ha concedido todo. ¿Qué cosas son para yo poder vivir piadosamente y para poder vivir una vida piadosa? Hubiéramos preferido que hubiera estado una lista. Estas son las cosas que tú necesitas para vivir. Y en esa lista que aparezcan los yates, que aparezcan los autos, que aparezca mi esposa, mi esposo, los hijos, nuestros anhelos. Porque si de esa forma yo voy a poder vivir una vida piadosa. Y no funciona así. Y no es así. ¿Qué cosas son? Son todas las cosas que nos ayudan a ser más como Cristo. Y todas las cosas que en la palabra está revelada, que nos ayudan a ser como Cristo, son todas esas cosas que nos ayudan a llevar una vida piadosa. Vivir una vida piadosa. La gracia, la paz, el perdón, el arrepentimiento, la humildad, la mansedumbre, el gozo, la benignidad, la bondad, la santidad, por mencionar algunas cosas. Todas esas cosas el Señor nos ha dado. Todo eso, lo que acabo de leer, pertenece a la vida y pertenece a la piedad. Y todo eso usted ya lo ha podido experimentar y a usted ya le ha sido dado para que viva una vida que agrada a Dios. ¿Cuántas veces usted ha podido experimentar frente a cualquier situación muy difícil, la paz que sobrepasa todo entendimiento? La paz, usted, frente a una tormenta que usted está viviendo como familia, una tormenta laboral, una tormenta económica, una tormenta de salud, usted ha podido decir, Señor, entiendo lo que tú estás haciendo, dependo de ti y mi alma está tranquila solamente confiando en ti. Esa paz, todas esas cosas tienen que ver con las cosas que el Señor nos ha dado para vivir una vida piadosa ante el Señor. Usted ha experimentado el gozo, usted ha experimentado el ser benigno, usted ha experimentado las cosas del Señor. ¿Qué quiere decir? Que en este instante, ahora, tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Ya lo tenemos. No dice, el pasaje no dice que te será dado cuando cumplas esto o cuando venga esto. No, dice que ahora, al momento que Cristo entró en su vida, usted ya tiene todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Es ahora que usted lo tiene. No dice será en un tiempo más, lo dice ahora, por medio del nuevo nacimiento. Dios a todos nosotros nos ha provisto de todo lo necesario para vivir una vida piadosa, una vida que dé gloria, una vida de obediencia. Es ahora. Y dice, nos ha concedido. ¿Y sabe qué? Cuando esa frase se refiere a que el Señor nos ha dado libremente y con generosidad. Nos ha concedido, nos ha dado libremente y con generosidad. Acá no vemos a un Dios amarrete, no vemos a un Dios apretado, vemos a un Dios totalmente generoso. Él todo nos ha dado, todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa, para vivir una vida en obediencia a Él, nos ha dado todo lo necesario. ¿Usted le ha pedido sabiduría al Señor? ¿Y cómo el Señor da su sabiduría? En abundancia, dice su palabra. ¿Quieren sabiduría? Pídansela, que yo se la voy a dar en abundancia y sin reproche. El Señor nos da. Así es Dios. Dios te ha dado y nos ha dado todo lo que necesitamos para que llevemos una vida que le agrade, que la represente. Ya no es necesario ninguna obra extra del Padre. Ya no es necesario. Ya tenemos todo para vivir bien. No podemos decir ya, Señor, es que me falta esto. Señor, es que no me diste esto otro. Y tampoco para vivir una vida piadosa podemos culpar nuestro entorno, podemos culpar a nuestra familia, podemos culpar nuestro crecimiento, nuestras experiencias, nuestras vidas pasadas. No podemos culpar a eso. ¿Por qué? Porque el Señor, desde el momento que usted llegó al altar de Jesucristo, cuando Cristo llegó a su vida, de ese momento usted es una persona nueva. Y todas las cosas nuevas el Señor las está haciendo en usted. Y le ha dotado, lo ha provisto de todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Es como cuando usted llega a Cristo. Cuando usted llega a Cristo, ¿sabe lo que hace el Señor? Ven para acá. Y el Señor
Me tomó, me dio una mochila, y en esa mochila adentro venía una camiseta, la del Wander, y también venía una Biblia. Y eso es, a cada uno de nosotros, cuando usted llegó a los pies del Señor, le dio una mochila, y esa mochila adentro tenía todo lo necesario. ¿Y sabe lo que era? La palabra del Señor, es la Biblia. Es la Biblia, y ahí usted encuentra todo lo necesario para vivir una vida nueva, una vida que dé gloria al Señor. Es que Luis Miguel, tú no sabes la infancia que tuve, tú no sabes las experiencias traumáticas que tuve, tú no sabes lo que estoy viviendo, tú no sabes lo que estoy pasando. No lo sé. El Señor sí lo sabe. Pero también el Señor, sabiendo eso, también le dice ahora que usted, a pesar de todo eso, tiene todo lo necesario ahora para vivir una vida en obediencia al Señor, a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Por tanto, un creyente verdadero ya no necesita de algo más para vivir agradando al Señor, porque ya tiene todos los recursos necesarios dados por Dios. Pero a veces pensamos que cuando sucedan ciertas cosas, ahí sí yo le voy a servir. Cuando me case, cuando tenga mi familia, cuando tenga ya la casa propia, cuando tenga un trabajo estable, cuando vengan los nietos, cuando venga la nieta, cuando venga el hijo. No, cuando venga la parejita. Cuando venga la parejita, ahí sí, Señor. ¿Y saben qué? Nunca va a estar el tiempo correcto y el tiempo perfecto, porque somos una máquina generadora de deseos. Constantemente queremos más y queremos más y queremos más. Y cuando nos centramos en Cristo nos damos cuenta que contigo es suficiente. Y no quiero más. Contigo es suficiente. Y si tú nos quieres regalonear, gloria a ti. Pero con lo que tú nos das es suficiente. Señor, te doy gracias por lo que tú me das. Esta es mi esposa, gloria al Señor. Esta es mi esposo, gloria al Señor. Esta es mi familia, gloria al Señor. Estos son mis hijos, gloria al Señor. Esta es mi iglesia, gloria al Señor. Este es mi trabajo, gloria al Señor. Con esto te voy a servir. Y con esto es todo lo necesario. Cuando nos enfocamos en Él, nos damos cuenta que tenemos todo lo necesario para vivir una vida que dé gloria al Señor. Pero cuando nos desenfocamos de Él, encontramos que la mochila es muy liviana, que le faltan ciertas cosas, que me falta un nieto, Señor, que me falta una esposa, Señor, que me falta un esposo, Señor, que me falta un buen trabajo, me falta un mejor vecindario. Y no, eso no va a hacer que tú vivas una vida piadosa. Al contrario, si estamos enfocados en eso, va a ser que vivamos una vida carnal. Y no estoy diciendo que esas cosas en sí mismos sean malas, no son malas en sí mismos, pero si nuestra meta en la vida se transforma en pecado, se transforma en el gran anhelo de nuestra vida. Y el gran anhelo de nuestra vida debe ser llevar una vida piadosa. Entonces no hay pretextos. Hoy tienen la capacidad para vivir una vida que dé gloria al Señor. No hay pretextos para crecer y madurar en Cristo. No hay pretextos para crecer y madurar en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué muchos cristianos no maduran, no crecen? Porque seguimos pegados en lo mismo, en las mismas rabias, en el mismo orgullo, en el mismo pecado constantemente. Florece, no entregamos todo al Señor. Y esto no crecemos. Y esa falta de crecimiento, esa falta de madurez no viene por Dios. Es por nuestra carnalidad. Es por centrarnos en nosotros mismos. Dice, te ha dado todo. Y dice, pues su divino poder nos ha dado todo. El poder de Dios. Y yo les tengo una pregunta. ¿Hay un poder más grande que el del Señor? No hay un poder más grande. El poder de Dios es el que se manifestó para darnos todo lo necesario. Se manifestó desde la creación. El Señor habló, simplemente habló y se crearon todas las cosas. Por más yo que diga algo, no suceden. Chiquillos, vengan. Y no me pescan. No tengo la voz. El Señor dice algo y sucede. Por más que yo digo ese ventilador, préndete. Nada. El Señor decía con su poder y ocurrían las cosas. Ese es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que te capacitó para vivir una vida piadosa. No es en tus fuerzas, no es en tus logros, no es en tus capacidades, no es en tu energía, no es que tú le pongas ganas, no es que tú le pongas todo el ñeque. No funciona así. Es solamente con el poder de Dios. Por más ganas que tú le pongas, no vas a poder perdonar, no vas a poder ser manso. Necesitas algo más grande. Necesitas el poder de Dios. Y mire lo que dice Romanos. Romanos lo dice así: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Si el Señor entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Él? Todas las cosas. Tienes todo lo necesario para agradarlo a Él. ¿Te faltan cosas terrenales? Sí, probablemente sí. Probablemente sí, nos van a faltar constantemente cosas terrenales. Pero lo relevante, lo importante, lo necesario para llevar una vida que agrada a Dios, ya lo tienes. Ya lo tienes y eso es lo importante. Si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no va a poder darte todo lo necesario? Ya lo tienes. Zacarías dice, ¿saben qué? No es con ejército, no es con sus fuerzas, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu que ya está en nosotros. Y esto es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. No es una espada, no es una piedra, no es una onda, sino que son poderosas en Dios. Tiene que ver con la oración, tiene que ver con el someterse, tiene que ver con las distintas disciplinas espirituales que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para vivir una vida piadosa. Entonces volvamos. Nos ha dado todas las cosas, pero dice algo importante. La siguiente, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida de la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelente. Mediante, dice mediante, y cuando habla de mediante tiene que ver con un canal. ¿Cuál es el canal? El conducto por el cual llega algo así a nosotros. Y ahí lo dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria admirable. El poder divino entra en acción mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mediante conocer al Señor. Conociendo al Señor, activamos todas esas cosas que el Señor tiene para nosotros. Si no lo conocemos, ¿cómo? ¿Cómo? Y esto no es magia. Esto no es magia. ¿Cómo? ¿Han visto usted las personas que pasan mucho tiempo se empiezan a aparecer? Ya piensan distinto, ya empiezan a pensar igual, pensaban distinto y ahora piensan igual. Con una sola seña, no, le pasa esto, está triste por esto, debe estar triste por... Usted empieza porque pasa tiempo con esa persona, ya sea con su cónyuge, con su amigo, con su amiga, con sus hijos, usted lo conoce. ¿Y por qué? Porque pasa tiempo con esa persona, lo empieza a conocer. ¿Cómo vamos a conocer el carácter del Señor si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo vamos a conocer de las cosas que Él nos dio si no tenemos una relación con su palabra y no tenemos una relación con Él? Esto no se pega así. Esto se pega por el conocimiento, se transmite por el conocimiento del Señor. Y hay tantas personas que van a la iglesia, que quieren lo de Dios, pero no quieren conocer a Dios. No quieren conocer a Dios y nos sirve así, no crecemos de esa forma. Y cuando uno lo invita, y le dice, te invito a discipularte, a que conozcas más a Dios, no, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, no le interesa a Dios entonces. Porque el conocimiento del Señor nos va a llevar a vivir una vida que agrada a Dios. Solo le interesan las cosas de Dios, pero no estas cosas, sino están interesados también, y eso está manejado por el corazón carnal que todos nosotros tenemos. Y esto no es de ahora, es de siempre. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él tenía muchos, pero muchos seguidores. ¿Y por qué lo buscaban? ¿Por qué lo buscaban las multitudes? Lo buscaban muchas veces por sus milagros, por lo que les podía dar en esta tierra. Muchos lo buscaban por la comida. Pero si Él alimentó a tantas personas, alimentó a más de 5,000 personas, que Él sea nuestro rey. Y se soluciona el problema de la hambruna, que Él sea el rey. ¿Por qué lo querían? Simplemente porque los que le podía dar, pero no por intimar con Él. Pero cuando Cristo le empezó a mostrar la entrada a este conocimiento, lo rechazaron. No querían llevar esa cruz, no querían cargar esa cruz, no querían conocerlo. Y hoy sigue pasando lo mismo. Y esto es para todos nosotros. Conoce al Señor, toma lo del Señor, vive lo que el Señor te ha dado. Y saben que de esa forma van a cambiar todos tus anhelos. Y vas a vivir una buena vida, una vida piadosa. Si en tu vida hay ánimos de venganza, de querer hacer el mal, de buscar solamente tu placer por medio del pecado, tienes que conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cambia tu corazón. ¿Cómo estás ahora?
cómo estás viviendo tu vida ahora. ¿Cómo estás en el matrimonio? Quizás hay un matrimonio difícil, quizás la economía está difícil, quizás la paternidad está difícil, quizás el trabajo está difícil, quizás la salud está difícil, quizás tantas cosas están difíciles. Y tú dices, estoy a punto de tirar la esponja, ya no quiero más, ya no doy más. No tires la esponja. ¿Por qué? Porque tienes todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Conoce al Señor. Conoce al Señor por medio de su palabra. ¿Quieres recibir todas estas cosas y quieres llevar una vida piadosa? Simplemente por medio del conocimiento de Él. Conócelo por medio de su palabra. Conócelo por medio de la oración. Conócelo por medio del cuerpo de Cristo. Conócelo y relaciónate con Él. Búscalo. No hay otra solución que no sea que el conocimiento del Señor no sea algo teórico en nuestra vida, sino que sea algo relacional. Conoce con lo que se alegra el Señor. Conoce con qué se pone contento el Señor, pero también conoce con lo que se ofende el Señor. ¿Para qué? Para que no lo hagamos. Conozcamos al Señor por medio de su palabra. Búscalo de Él. Él rasgó el velo. Él rasgó el velo para que todos tengamos un acceso a Él. Y eso, el que haya rasgado el velo es una representación gráfica de que ahora ya no hay nada que nos impida llegar a Él. Ya ahora tenemos un libre acceso, pero muchas veces yo no quiero. No queremos seguir vinculados en nuestra realidad con nuestros anhelos, y eso nos lleva siempre a decisiones necias, decisiones que no glorifican al Señor, y son decisiones que nos llevan a pecado constantemente, a no vivir una vida piadosa. Pero acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Saben qué trono nosotros merecíamos? El trono de la ira. Es el trono que nosotros merecíamos, donde el Señor estuviera ahí y nosotros nos acercamos y tirara la palanca y para abajo nosotros. Así era, pero estamos en el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Escrituras, dice Juan, porque son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Cristo está hablando. Si quieren conocerme a mí, búsquenme en la palabra del Señor. Y es importante que mi comprensión de Dios venga de Él mismo, venga de su palabra, no de otras cosas que no son seguras, que no traen ningún tipo de crecimiento. Y Pedro más adelante va a decir, no hay crecimiento. Y Pedro más adelante va a decir, no hay palabra profética más segura que la santa palabra del Señor. Eso es lo que va a decir. Ahora, si bien todos nosotros podemos abrir la palabra de Dios y podemos entender lo que Dios nos quiere enseñar, porque tenemos su Santo Espíritu. Todos nosotros estamos habilitados para conocer y entender la palabra del Señor. Pero ¿saben qué? A veces hay pereza en nosotros. No queremos estudiar y queremos que otros nos digan. Y no estoy diciendo que esté mal escuchar otras predicaciones, leer otros libros. No estoy diciendo que esté mal eso. Pero si esa es su única fuente de alimentarse, hay algo que está mal. Usted tiene que prepararse la comida también. Usted tiene que abrir la palabra del Señor y deleitarse y conocer al Señor, relacionarse y vincularse con Él. Y si hay algo difícil, o quizás no entienda bien, lo podemos estudiar juntos y podemos conversarlo juntos. Pero el conocimiento del Señor tiene que ser algo que usted tiene que desarrollar en su vida. Sea diligente en eso. Pero hay gente que quiere saber cosas sin conocer a Dios, sin relacionarse con Él. Pastor, ¿está mal bailar? ¿Está mal los tatuajes? ¿Está mal tomar café? ¿Está mal ver estas series? ¿Está mal ir al estadio? ¿Está mal jugar a la pelota? ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Conozca a Dios en primer lugar. Conozca a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque para algunos, el Señor, en medio de esa relación, en medio de ese vínculo, el Señor va a decir, ¿sabes que no vayáis tanto al estadio? Pero para otros no hacen ningún problema. ¿Se entiende? Pero ¿cómo lo sabemos eso? Por medio del vínculo que nosotros tenemos con el Señor, porque el Señor examina nuestro corazón. Señor, ¿sabes qué? De los 7 días, estoy 5 días yendo a jugar a la pelota. Pero tú dijiste que cuidara este cuerpo. Entonces estoy en una... Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, Señor. Entonces, para esa persona quizás el Señor le va a decir, por medio del conocimiento, por medio de buscar, oye, ¿sabes qué? Estoy desatendiendo mis disciplinas espirituales, estoy desatendiendo a mi esposa, estoy desatendiendo a mis hijos, estoy desatendiendo el discipulado. Y el Señor dice, juega la pelota. Pero quizás organízate sabiamente de otra forma. Y para otro le va a decir, dale nomás, si no jugáis nunca, anda a jugar. ¿Se entiende? No funciona igual para todos. ¿Cómo lo conocemos? De esa forma. ¿Cómo vamos a dar la respuesta que es para mí? Por medio del vínculo que yo tengo con Él.
Hay cosas que están claramente establecidas en la Biblia y que son pecados y que son incuestionables y la Biblia lo establece como pecados, pero hay otras cosas que el Señor se quiere vincular con nosotros. Para algunos quizás le va a ser las redes sociales. Las redes sociales en sí mismas no son malas. Muchas veces somos bendecidos por las redes sociales y podemos bendecir a otros por las redes sociales. Y quizás, pastor, ¿estará bien que yo vea redes sociales? ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Sabe qué? Conozca al Señor. Estudiemos juntos su palabra. ¿Qué es lo que dice? Y si las redes sociales están dictaminando todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, y estoy pendiente, quizás hay algo malo, hay algo que hay que cambiar. Pero quizás para otra persona no es problema. ¿Se entiende? Pero ¿cómo sé eso? Por medio de la relación que tengo con el Señor, porque el Señor sabe la motivación de mi corazón. Porque si lo hacemos general para todo, nos volvemos legalistas. Ponemos leyes sin ningún sentido. Nos volvemos fariseos, cumpliendo cosas que no tienen ningún sentido. ¿Se entiende? Pero para eso tenemos que conocer al Señor. Sigamos. Por lo tanto, conozcamos al Señor, porque para algunos va a ser un sí, pero para otros va a ser un no. Pero eso todo tiene que ser por una revelación que el Señor te hace por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Conozcan al Señor. Ahora, ¿cómo conocemos al Señor? ¿Cómo lo conocemos? Juan lo dice de la siguiente forma: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. Es así de simple. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que conocemos al Señor y cada día somos más parecidos a Cristo. Entonces, conociendo a Cristo, nosotros entiendo las promesas que Él tiene para mí. Voy comprendiendo lo que Él quiere para mí. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir una vida piadosa? Conocerlo siempre a Él. Y ya tengo todo lo necesario para vivir una vida piadosa. ¿Qué más dice? La siguiente Nelita. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y acá nos habla de un llamado. Él nos llamó. Habla de llamado y es una invitación. Fuimos convocados. Eso es lo que está diciendo. Fuimos convocados, fuimos invitados por el Señor y no por nuestras obras. No, si en realidad, piensen usted. ¿Usted se hubiera invitado a usted misma? Yo no me hubiera invitado a mí mismo, pero el Señor tuvo misericordia y por su gloria y por su excelencia fuimos invitados. No por nuestra gloria, no por nuestra excelencia, porque si hubiera sido así, es imposible. Porque no hay excelencia, no hay gloria en nosotros, no hay nada. Ahora tenemos la obra de Cristo. Hubiera sido imposible, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, dado tremendo llamado, ¿por qué me resisto a cambiar? ¿Por qué me resisto a vivir una vida sin conocerlo a Él? Así fuimos llamados. Así fuimos llamados. Alguien nos presentó la gloria y excelencia del Señor. Cuando usted comparte el Evangelio, ¿usted de qué habla? De la gloria y la excelencia de Cristo, para que Cristo pueda convocarlo, pueda ser llamado a su eternidad. De la misma forma nosotros. Por lo tanto, dado que fuimos llamados por su gloria y por su excelencia, demos frutos de ese llamado, con agradecimiento, con sumisión. Sigamos. El 1.4, ¿qué es lo que dice el 1.4? Por ellas, por este llamado de la gloria y la excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por ellas. Cuando habla por ellas, está hablando de lo que venía anterior, por su gloria y por su excelencia. Por esas cosas nos ha concedido. ¿De qué tiempo habla? Un tiempo futuro, presente, perdón. Es ahorita ya tenemos todas las cosas necesarias. Ahora nos ha concedido. ¿Y qué cosa nos ha concedido? ¿De qué pasaje, de qué está hablando acá? Maravillosas, sus preciosas y maravillosas promesas. Qué lindo esto. ¿Por qué? Porque sus promesas son las que nos mantienen firmes en tiempos de dificultad. Y habla de dos cosas. Estas promesas son preciosas y son maravillosas. Preciosas implica que tienen un alto valor. Son preciosas, tienen mucho precio. Es un precio muy alto que tienen estas promesas. Y maravillosas, que son grandiosas. La traducción que son megas. Megas, son grandes y maravillosas. Y así son las promesas de Dios. Así son las promesas de Dios para nosotros. Son preciosas y maravillosas. Ahora, el Señor nos dice
que tenemos maravillosas y preciosas promesas. Ya vamos a hablar de qué implica eso. Pero no sirven de nada estas maravillosas y preciosas promesas si no nos apropiamos de ellas. Piensa en un cheque en blanco firmado y usted no lo cobra. ¿De qué sirve? De absolutamente nada. De absolutamente nada. ¿Y sabe qué? Le digo algo. Ahora usted tiene un cheque firmado por el Señor que a ese no lo cobramos. ¿De qué le va a servir un cheque firmado por el Señor si usted no lo cobra? ¿De qué nos van a servir todas estas promesas si no nos aferramos a ellas en tiempo de dificultad? ¿De qué nos van a servir? De nada, de nada. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a eso. Y a veces tenemos las promesas, pero no las creemos. No las validamos, no las ejecutamos en nuestra vida. Y muchas veces pensamos, el Señor, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué me va a sostener? ¿Qué se va a volver hacia mí? ¿Qué me va a proveer? Y mira tu vida. Mira tu vida desde que Cristo llegó a tu vida. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por Dios, nada de lo que tienes, nada de tus logros lo pudieras haber hecho. El Señor estuvo contigo. El Señor ha sido fiel. El Señor dice que sus misericordias se renuevan día por medio, semana por semana. ¿Cuánto? Día a día. Sus misericordias se renuevan día a día. Y usted dice, no, falso. ¿Saben qué? Desde que usted llegó a Cristo, sus misericordias se han renovado día a día. Si usted está acá y si yo le estoy viendo, es porque su misericordia el Señor la ha ido renovando. Y usted está con vida ahora. Y eso es una misericordia del Señor. Nunca, desde que llegó a Cristo, nunca le ha faltado ninguna necesidad básica. Ha tenido todo lo necesario para comer, el abrigo necesario y el cobijo necesario. Quizás no es lo que le gusta. Quizás sí, no, puede ser que no sea lo que le gusta. Y eso pasa porque somos mal agradecidos. Pero hemos tenido todo lo necesario. Sus promesas se han renovado día a día en nosotros. Por lo tanto, podemos fehacientemente manifestar que el Señor ha estado con nosotros. Incluso siendo hijo de Dios y yo inmerso en el pecado, el Señor igual ha renovado sus promesas con nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Somos sus hijos. Y es importante entender esto. Si no hubiera sido por Dios, nada nosotros hubiéramos logrado. Sus promesas están activas en nuestra vida y es importante que entendamos eso. ¿Y cómo entendemos eso? Por medio del conocimiento del Señor, estudiando su palabra, introduciéndonos en la oración. Por medio del conocimiento nos damos cuenta que hemos sido bendecidos con preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tú las sabes si están en la Biblia. No son solo preciosas, no son solo grandísimas promesas, sino que son muchísimas promesas. Eso dice la Biblia. Algunos dicen todo lo que puedan encontrar. Toda situación que tú estás viviendo en este instante tiene una promesa asociada en la palabra del Señor. Hay algo para la situación que tú estás viviendo. Los estudiosos dicen que hay más de 3.500 promesas en la Biblia. Allí llega a la 1.000. Empecé a estudiar, llega a la 1.000. Me faltaron 2.500. Entonces, hay una promesa que se adapta a lo que usted está viviendo. Y estas promesas están para que tu fe crezca en medio de la dificultad. ¿Y para qué? Para que sigas viviendo una vida piadosa. En cada situación tienes una promesa de Dios, una preciosa y grandísima promesa, llena de gloria y llena de excelencia. ¿Y por qué? Porque apunta a Cristo. Todas las promesas del Señor nos apuntan a Él. Hay una promesa que está hablando en este instante del problema que tú estás viviendo. Ya sea de la compañía de Dios, yo estoy contigo, no temas. Ya sea de la ayuda de Dios, yo soy tu ayudador. Ya sea de la liberación de Dios, de la provisión de Dios, de la fortaleza de Dios, de la paz de Dios, del consuelo de Dios, de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios. Hay tantas promesas que están disponibles para nosotros, para que nosotros vivamos en todo tiempo. Usted ha podido marcar y vivir fehacientemente que el Señor ha sido su proveedor. Sí, el Señor ha sido nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro proveedor espiritual, pero también nuestro proveedor material. ¿Algo le ha faltado alguna vez? Honestamente, ¿algo le ha faltado? Pongo la mano al fuego y no me voy a quemar,
porque a sus hijos nada le ha faltado, porque es una promesa que el Señor hace de cuidado a sus hijos. Mientras transitamos en este desierto hasta llegar a la Sión celestial, emulando al pueblo del Señor, durante el transitar que estuvieron en ese viaje de 40 años, nunca a su pueblo le faltó algo. Todos los días eran alimentados por el maná, todos los días, hasta que llegaron a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida y el Señor inmediatamente cortó el maná, porque le dijo: de la tierra que tú llegues va a fluir leche y miel, de la tierra va a dar su alimento. Llegaron a la tierra prometida y se cortó el maná. ¿Pero por qué se cambió? Por el alimento que el Señor había prometido. Entonces, durante ese tiempo el Señor lo fue proveyendo. Ahora, nosotros a la nueva ciudad celestial y vamos transitando por esta vida. Somos los hijos del Señor. En ese tiempo el pueblo tenía la nube de fuego y la columna, la nube y la columna de fuego que los iba guiando. Nosotros tenemos al Señor que nos va guiando por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Pero somos el mismo pueblo, a veces quejumbroso, a veces pelador, que se queja por todo, pero somos el mismo pueblo del Señor y el Señor igual nos sigue proveyendo día a día. No hay nada que el Señor no esté fuera de la voluntad perfecta del Señor. Él nos provee en toda situación. Y cuando tú vives estas promesas, conoces a Dios y te vinculas con Él y confías en Él y vives una vida piadosa. Él es el Señor de toda consolación, que nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. ¿Eso dice? En todas las tribulaciones. Y es una promesa de Dios que te puede consolar en todo. El Señor de toda gracia. Y todo esto lo puedes experimentar por medio del conocimiento del Señor. Pero estas promesas actúan cuando tú las cobras. Cuando lo conoces a Él. Cuando estás pendiente de lo que Él tiene para ti. ¿De qué manera estas promesas nos llevan a ser parte? Y estas promesas nos van a llevar a ser parte de algo muy importante. Mírese, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, ¿para qué nos dio esas promesas? A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Somos partes de la naturaleza divina. ¿Qué implica eso? ¿Tenemos esencia del Señor? No, no implica eso. Nosotros seguimos siendo criaturas, seguimos siendo creación del Señor. Bueno, ¿de qué forma participo? Y yo tengo esa naturaleza divina. De partida, hay que entender que cada vez que cuando nosotros llegamos a Cristo, es una persona que ha nacido de nuevo, ya tiene y ya puede participar de una naturaleza divina. Pero una persona que aún no conoce al Señor no puede participar de esa naturaleza divina, porque lo que está hablando acá es de la santidad del Señor. ¿Y en qué sentido yo soy parte de esa naturaleza divina? Es que somos santos por medio de la obra de Cristo. Me voy santificando día a día. Y de esa forma, esas promesas me santifican. Soy parte de esa naturaleza divina para escapar de la corrupción que hay en el mundo. ¿Para qué? Para vivir una vida piadosa de acuerdo a Él. Lo que Pedro está diciendo acá es que participamos de esa naturaleza porque compartimos la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros anhelamos que en nosotros no haya pecado. Debemos anhelar eso. En Cristo no hay pecado. En la Trinidad no hay pecado. Y nosotros participamos de su santidad por la obra que Cristo hizo en nosotros. Y nosotros debemos anhelar constantemente vivir una vida de santificación. Participar de su naturaleza sin pecado. Una vida de obediencia, una vida de piedad. Y eso nos va a llevar a una vida de santidad. Y somos partícipes de esa naturaleza. Una vida sin pecado. La santidad. Y por eso participamos de esa naturaleza. Pero esa santidad la tenemos que trabajar. Porque somos santos, pero a la vez nos tenemos que santificar. Somos plenamente santos porque nos podemos relacionar con Cristo por medio de Cristo mismo. Pero también nos tenemos que ir santificando día a día porque todos los que estamos aquí, somos una maquinita generadora de pecados. Constantemente. Somos una máquina que genera pecados, que genera rabia, que genera malos pensamientos, que genera malas palabras constantemente. Y nos tenemos que ir santificando de eso. Y estas promesas, esta vida piadosa nos ayuda para vivir una vida que escape de esa corrupción, para vivir una vida que dé honra y gloria a Él. Pero usted sí tiene el Espíritu Santo. Romanos 8 lo dice de la siguiente forma: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Todo
los que estamos acá, todos los que conocen al Señor, tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto participamos de su santidad y participamos de su naturaleza divina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Constantemente, todos los días, alejarnos del pecado. Pero alejarnos del pecado. Y hoy día usted va a estar expuesto a una situación de pecado. Por lo tanto, tiene que estar preparado constantemente. Es que se demoró mucho la micro, es que va a pasar, algo va a pasar, donde usted va a estar estimulado a pecar, a tirar toda la caballería encima, a responder con rabia, a responder con pesadez. Imagínese, usted tiene que estar preparada para que alguien le tire alguna ironía a usted hoy día. ¿Y qué pasa con usted cuando alguien le tira una ironía? ¿Cómo responde usted? Con más ironía, como dice la palabra. No funciona así. Al mal, responder con el bien. Pero tenemos que estar preparados. Chiquillos, vamos a comer esto hoy día en la casa. Eso de nuevo. Y usted, ¿qué empieza a suceder dentro de usted? Anda a comer afuera, po. Anda de tu mamá, anda de tu papá, entonces. Po. Sale pecado de nosotros. Somos estimulados constantemente en cosas muy pequeñas como esta, pero en cosas más profundas también, con ánimos de venganza, con ánimos tan oscuros que están en nuestro corazón. Por lo tanto, necesitamos santificarnos. Y para santificarnos necesitamos conocerlo a Él, para aferrarnos a las promesas que Él está haciendo justicia y que Él va a estar con nosotros en todo momento, y eso va a hacer que yo escape con éxito de esta vida de corrupción. Pero el Espíritu Santo está entre nosotros y usted en este instante tiene todo lo necesario para vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Entonces, ¿cómo las promesas de Dios me llevan a vivir y participar de su esencia, de su santidad? De esta forma. Por ellas, nuevamente lo vamos a leer, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Las promesas que Dios nos ha dado son tan grandiosas y tan preciosas que funcionan como un estímulo para buscar su santidad, para alejarnos del pecado, para vivir vidas piadosas. Es por eso que por medio de las promesas somos ayudados en nuestro proceso de santificación. Porque en medio de la dificultad usted tiene dos opciones: o tirar la toalla y que salga todo su pecado, o aferrarse con todo al Señor y someterse a la voluntad del Señor. Si hace eso, está santificando al Señor. Y usted su vida se está santificando y está viviendo parte de la santidad del Señor. El conocimiento del Señor nos cautiva a tal punto que las cosas del mundo ya no son preciosas para nosotros. Su palabra y su promesa es lo que tiene valor. Es por eso que dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y quizás hoy tienes problemas con esto, porque quizás sigues la corriente de este mundo y dices, yo no puedo, Señor, yo ya estoy en la corriente de este mundo. Necesitas estas promesas y para estas promesas necesitas conocer al Señor, necesitas conocer a Él, hacer propio lo que Él te dice, porque eso te va a llevar a dejar a un lado las promesas de este mundo. Y las promesas de este mundo no te conducen a nada nuevo y a nada bueno, son todas mentiras. Este mundo te promete engaños y mentiras y no funcionan de nada. Pero cuando consideras las promesas de Dios, hay algo mucho más grande. Las promesas de Cristo, las promesas del Señor te prometen algo mucho más grande, a Cristo mismo. Y eso es lo que trae alivio y salvación a tu vida, huyes de la corrupción que hay en el mundo. Estas promesas nos llevan a ser parte de la santidad del Señor. Pero las promesas del mundo nos llevan a ser parte del pecado. Y nosotros ya no somos hijos del pecado. El pecado ya no es dueño de nosotros. Nosotros tenemos un nuevo dueño. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestros malos deseos? ¿Por qué tengo tanto ánimo de venganza? Quiero tanto placer. El origen del pecado es el placer. Es la satisfacción propia a cualquier tipo de pecado. Tiene que ver con satisfacer mi emoción. Cuando usted quiere gritar algo, quiere satisfacerse a usted mismo. Cuando usted quiere hacer algo que va mal, quiere satisfacerse a usted mismo. Todo tiene que ver con satisfacerse a uno mismo. El pecado se origina en el deseo propio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para cambiar ese deseo? Conocer al Señor. Conocer plenamente al Señor.
Porque conociendo al Señor se cambia lo profundo, se cambia la aguja donde apunta nuestra adoración. Nuestra aguja. Y muchas veces la aguja busca la adoración propia, hacia mí mismo. Pero por medio del conocimiento del Señor esa aguja se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a mover. Y usted está diciendo, usted está aquí, la aguja está por allá, escondida, apuntando a su corazón. Y usted quiere tirar la esponja, quiere dejar la escoba en todos lados. Y usted dice, Señor, por medio del conocimiento de Él, esa aguja se empieza a mover, se empieza a mover y empieza a apuntar a Cristo para que usted lo conozca a Él. Y aparece la santidad, aparece la bondad, aparece el amor que el Señor, y eso trae gozo a nuestra vida. Porque tenemos que escapar. Y dice, porque somos partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción. Dice escapar. El mundo te quiere atrapar. Es así. El mundo te quiere atrapar. Pero cuando dice escapar acá, cuando dice habiendo escapado, lo que está diciendo acá el sentido es un escape con éxito. Por medio de las promesas, tú puedes escapar, pero con éxito, de todo lo que el mundo te quiere atraer. Es decir, puedes escapar de este mundo, puedes escapar de su atractivo, de su seducción, pero eso se hace solamente conociendo al Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. No es que otra persona ore por ti, que es bueno orar los unos por los otros. Es muy bueno orar por los unos por los otros. No estoy diciendo que esté mal. La Biblia nos llama a orar los unos por los otros. Pero ¿sabes qué? Tú también tienes que orarle al Señor. Tú también tienes que arrepentirte al Señor y tú también tienes que vincularte y relacionarte con Él para que tú también puedas orar por otros. ¿Se entiende? Así funciona y así crecemos y de esa forma escapamos, dice, habiendo escapado. Y el sentido es habiendo escapado con éxito de la corrupción que hay en el mundo. En este mundo hay corrupción, hay una corrupción moral profunda y eso nos atrapa y nos corrompe. Porque este mundo a todo lo malo lo hace ver bueno. Entonces, terminamos diciendo lo siguiente. El poder de Dios nos capacita para vivir vidas piadosas en este instante. Y ahora tenemos todo lo necesario. Ahora para vivir y para empezar a vivir una vida piadosa. Cobre el cheque. Cobre ese cheque. Hoy día enciérrese en su pieza donde usted salga a caminar y cobre ese cheque con el Señor. Si ha estado muy angustiada, si ha estado muy angustiado, ha estado muy apesadumbrado, pensando en cosas que va a pasar en el futuro, cobre el cheque que le garantiza que usted está asegurada por el Señor y que el Señor va a estar con usted en todo momento. Cobre el cheque, abra el banco y abra la palabra del Señor para que tu vida viva una vida piadosa y escape con éxito de la corrupción que hay en el mundo. Nos ponemos de pie. Señor, te alabamos, honramos tu santo nombre, tú eres fiel y misericordioso. Y te pedimos, Señor, perdón, porque tantas veces, Señor, hacemos caso a nuestro corazón, Señor, y no tomamos, Señor, lo que tú con tanta gracia, con tanta excelencia nos has dado. En este instante, Señor, tenemos todo lo necesario para vivir una vida que dé testimonio de ti, Señor. Vivir una vida piadosa, una vida en obediencia a tu palabra. Y queremos tomar cada promesa, Señor, en nuestra vida, porque son promesas que nos acercan a tu santidad. Queremos escapar, Señor, de todo lo que el mundo nos atrae, de todo lo que el mundo nos seduce. Y te pedimos perdón porque tantas veces hemos sido seducidos por el patrón de pensamiento de este mundo. Nos arrepentimos de eso, Señor, y ahora vivimos en tu gracia, tomamos de tu promesa y tomamos de todo lo que tú nos das. A ti sea toda la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de cantar y alabar a nuestro Señor.